¿Qué tal, chicos? Hoy os traigo un caso de contabilidad financiera y básicamente os pongo una serie de enunciados que componen un ciclo contable de un año determinado y que básicamente os va a servir sobre todo para todos aquellos que queráis profundizar en materia o incluso para llegar a refrescar una serie de conceptos. Entonces, el enunciado os lo he puesto aquí al lado y lo que vamos a hacer es que todos juntos lo vamos a hacer de forma simultánea. Para entrar en cuestión, vamos a abordar el primer ejercicio. Recordad, tengo un vídeo que os explico cómo crear vuestro sistema de contabilidad para automatizar ciertos procesos. Por lo tanto, lo tenéis en un vídeo anterior que los dejaré también en la descripción. Y por ahora vamos a abordar este ejercicio. Entonces, el primer enunciado, y lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor, dice lo siguiente. Se constituye una sociedad anónima cuyo objeto social es la producción y distribución del vino por importe de 1.000.000 de euros. El capital social proviene de la siguiente forma. Se aportan participaciones de otra sociedad valoradas en 100.000 euros, ¿vale? Se aporta dos vehículos de empresa nuevos valorados en 50.000 euros con una vida útil de 20 años. Esto va a ser importante para después, para hacer la amortización. Y el resto de capital, es decir, 850.000 euros en tesorería. No obstante, solo se desembolsa el 25%. El resto se hará 3 meses después. Existen unos gastos de constitución por valor de 3.000 euros más IVA. Muy bien, pues vamos a ejecutar este ejercicio. Aquí ahora lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea mejor. Entonces, nos dicen que se constituye una sociedad anónima. Vamos a presuponer que es a 0 de enero del 2022 y vamos a empezar a ejecutar la primera contabilización. La primera contabilización es, en suma, una contabilización puente, ¿de acuerdo? Porque, claro, al inicio no se va a inscribir el capital en el registro mercantil. Entonces, tenemos que hacer un asiento puente y básicamente utilizamos la cuenta 190, que son acciones y participaciones emitidas, lo dejamos en el debe por valor de 1.000.000 y posteriormente hacemos lo mismo, pero en este caso contra una 194, ¿vale? Que es capital pendiente de inscripción por valor también de 1.000.000. ¿Sí? Por lo tanto, una vez hayamos hecho este asiento puente, lo segundo que tenemos que hacer es, ok, aún no tenemos la inscripción del capital, pero es verdad que los socios ya empiezan a hacer aportaciones, ¿cierto? Entonces, en el mismo día, el 01 del 01 del 2022, suponemos, vamos a ponerlo aquí para que se vea un poquito mejor. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, primero de todo, nos está diciendo que por un lado, por banco, ¿cuánto entra? Lo hemos visto antes. Se aportan dos vehículos, no obstante, se desembolsa el 25. Siempre os quedáis aquí con el enunciado, que yo os lo voy a dejar también en la descripción del vídeo. Pero básicamente dice que aportamos 850.000 euros en tesorería, pero claro, se aporta solo el 25%. Por lo tanto, el 25% de 850.000 ya sabéis que es 212.500. ¿Sí? Después, también dice que aportamos unas participaciones de otra empresa. ¿De acuerdo? Esto también se puede hacer. Es una aportación no dineraria de capital. Entonces, ¿qué cuenta es esta? Es una cuenta 240, que son participaciones a largo plazo en partes vinculadas. ¿Por qué importe? Pues básicamente por 100.000. Decíamos que aportábamos 100.000. Después, también se aportan dos vehículos de empresa, como hemos visto anteriormente, por valor de 50.000. Habrá que tener en cuenta esta fecha porque posteriormente a final de año vamos a tener que amortizar estos vehículos. Y entonces el resto, ¿vale?
hay un resto que hemos dicho que no se aporta aún, que son 637.500, que es el 75% restante, que se aportará a posteriori. Por lo tanto, dejamos una 558 también en el debe, en este sentido, y lo llevamos contra la 190. ¿Sí? Acciones y participaciones emitidas en este sentido. Y lo dejamos en el haber por valor de 1.000.000. ¿De acuerdo? Sobre todo que os cuadre. Obviamente esto da 1.000.000 y en el haber da 1.000.000. Por lo tanto, ya tendríamos una parte de nuestro ejercicio realizado. ¿Sí? Porque, ¿qué ocurre? El capital está pendiente de inscripción. ¿Sí? Entonces, como el capital está pendiente de inscripción, realmente no tarda mucho en hacerse la inscripción en el registro mercantil, nos vendría nuestra abogada corporate y nos diría, oye, que ya tenemos el capital inscrito. Por lo tanto, tenemos que volver a hacer un asiento puente en el que haríamos tras la inscripción. Vamos a suponer que se hace el 1 de febrero del 2022, ¿vale? Entonces lo que haríamos era anular la 194 que teníamos en el haber, sí, fijaros que estaba aquí en el haber y básicamente la ponemos en el debe, la anulamos por valor de 1.000.000. Y ahora sí nace en nuestro patrimonio la inscripción del capital por valor de 1.000.000. Y con esto ya habríamos prácticamente acabado con este ejercicio. Lo único que nos dicen, existe unos gastos de constitución por valor de 3.000 euros. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Estos gastos de constitución masiva, lo que dice el Plan General de Contabilidad es que no se contabilizan en una cuenta de pérdidas y ganancias, sino que va directamente contra patrimonio. En términos generales, estamos hablando de una cuenta 113, ¿de acuerdo? Que básicamente es reservas voluntarias. Por lo tanto, lo llevamos contra una 113, que es reservas voluntarias, y lo que hacemos es imputar el importe, que son 3.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, se origina un IVA soportado como consecuencia de la base imponible. El 21% de 3.000 son 630 y lo llevamos contra bancos porque hay una salida de caja. ¿Por qué importe? Por el sumatorio de los 3.000 y los 630. Por lo tanto, 3.630. Muy bien, pues en este sentido ya habríamos finalizado el primer enunciado y si queréis, como lo vamos a ir haciendo juntos, lo vamos marcando. ¿Sí? Lo marcamos conforme ya lo hemos realizado y seguimos a por el segundo ejercicio. Vale, el segundo enunciado, ¿qué nos dice? El 1 de enero del 2022 se compran edificaciones y terrenos cuyo precio total asciende a 300.000 euros, de los cuales 180.000 son terrenos. Muy bien. Se paga el 10% al contado y el resto se deja de ver a 2 años. Vale, como veremos ahora, y esto es algo importante a tener en cuenta, los terrenos, lo que establece el Plan General de Contabilidad es que no se amortizan porque se considera que los terrenos siempre se van a ir revalorizando en el tiempo. Es como que el terreno es algo perenne y por consiguiente no debería amortizarse como tal. Tiene bastante lógica, ¿verdad? En cambio, las construcciones obviamente sí. ¿Qué ocurre? Que como veremos ahora, hay un 10% que se paga al contado y el resto se deja de ver a 2 años. Entonces tendremos que llevar cierta deuda en el largo plazo, que lo veremos ahora en el siguiente asiento. Por lo tanto, importante, nos dice, el 1 de enero del 2022 se compran edificaciones. Bueno, 1 del 2022 se compran edificaciones. Muy bien. Hemos dicho, se compran por un lado construcciones,
que como comentábamos anteriormente, ¿qué es lo que decía? Básicamente el enunciado dice que 300.000 es el total, de los cuales 180.000 son terrenos y el resto, pues, construcciones. Por lo tanto, 300.000 menos 180.000 nos da 120.000, que son las construcciones. 120.000, muy bien. Y entonces también ponemos los terrenos, que es, hemos dicho, 180.000. Muy bien. También tenemos un IVA soportado como consecuencia de esta operación y es básicamente el 21% de 300.000 y el 21% de 300.000 son 63.000. Muy bien. Entonces, ¿qué nos decía? Nos decía que por un lado la operación se deja de ver a 2 años, ¿vale? Y el 10% se paga al contado, ¿vale? Entonces, vamos a ver, 523. Al contado, en realidad, ¿qué se paga? El 10% de esta cantidad. Podríamos decir que esto es la suma de esto, ¿sí? Y lo multiplicamos por 0,10. ¿Vale? Esto es una forma de hacerlo, 36.300. Y el resto, que es básicamente la diferencia entre el sumatorio que hay aquí de los 120.000, de los 180.000 y de los 63.000, menos los 63.000, los 36.300, disculpad, nos va a dar en efecto 326.700. ¿Ok? Por lo tanto, como nos dice que el 10% lo pagamos al contado, directamente la cuenta 523, que vemos que está en el haber, porque se había originado esta deuda, la anulamos por valor de 36.300 y en su defecto hay una salida de caja por el importe de 36.300. Fijémonos que, como os he dicho, tenemos prácticamente todos estos procesos automatizados. Yo en el sumas y saldos puedo ir viendo de forma real qué es lo que estoy teniendo como resultado, ¿sí? Entonces, si a mí me interesa saber, por ejemplo, cuánto estoy de bancos, yo actualmente en bancos tengo 172.570 euros, ¿de acuerdo? Y automáticamente se están haciendo estas variaciones. Entonces, en un momento dado puedo saber exactamente qué está pasando. Muy bien, pues entonces ya tendríamos realizado el ejercicio número 2. Entonces lo que podemos hacer es directamente subrayarlo en rojo conforme ya lo hemos hecho. Fantástico. Entonces, avanzamos con el ejercicio y nos dice, el 1 de febrero del 2022 recibimos una subvención con el objeto de financiar una máquina, una máquina. El valor de la subvención estriba en 500.000 euros. Vale, este ejercicio tiene una mayor complejidad porque van a intervenir cuentas del grupo 8 y 9, que suelen intervenir sobre todo en empresas como sociedades anónimas o sociedades cotizadas, que se rigen por el plan general contable normal, no por el PYME. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de operación deberíamos realizar aquí? Pues lo vemos a continuación. Nos dicen que hay una subvención de 500.000 euros. Vale. Vamos a suponer que la subvención se va a recibir al instante. ¿Vale? Entonces, 01 del 02 del 2022 recibimos la subvención 4708, se origina una partida de crédito o de débito en este sentido, del debe, por importe de 500.000. Por otro lado, tenemos en cuenta la cuenta 940, que es ingresos de subvenciones oficiales de capital.
por un importe de 500.000. Recordad, esta cuenta al final del ejercicio se va a tener que anular, ¿vale? Y se anulará contra las cuentas del grupo 8 y 9 que veremos después. Ahora no daré más detalles, pero una vez cerremos el ejercicio os lo enseño. Y entonces nuestro ejercicio quedaría prácticamente concluido, tan solo que como hemos cobrado técnicamente esta subvención, básicamente anulo la subvención y la llevo contra bancos. 572, la llevamos contra bancos. ¿De acuerdo? Entonces ya tendría otro incremento de caja y de hecho si quisiera comprobarlo, fijémonos que la caja aún se me ha disparado más. ¿De acuerdo? Ahora está en 672.570. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Este ejercicio ya debería quedar solventado. Por ahora no hacemos nada más. Al final del ejercicio lo vamos a volver a ver. Ahora sí, el 1 de marzo, vamos a poner esto un poco más grande. El 1 de marzo se adquiere una máquina industrial valorada en 500.000 euros, igual que la subvención. Más IVA. Se estima que la vida útil de la máquina será de unos 20 años. Se ha establecido que tendrá un coste de desmantelamiento por valor de 10.000 euros y en cualquier caso la tasa de actualización será del 3%. Esta tasa de actualización también se puede interpretar como WACC, que es el coste de capital ponderado. ¿Y cómo lo encontramos? Pues por diferentes vías o a través de por un ranking que nos da nuestro sector o calculándolo. ¿De acuerdo? Tengo un vídeo anterior hablando sobre la WACC. Es bastante complejo y muy interesante para los que quieran profundizar en él. Entonces, ejercicio número 4. ¿Cómo hacemos esto? En el ejercicio 4, lo primero de todo, vamos a proceder a la contabilización de la adquisición de la máquina. Cuidado porque esta máquina no está, vamos a entenderlo de esta manera, no está puesta en marcha, ¿de acuerdo? Aún está pendiente, por un lado, de que vengan los operarios a su correspondiente instalación, a realizar los ajustes mecánicos que correspondan, etc. Por lo tanto, es una maquinaria que no está a disposición de explotarse. Por lo tanto, vamos a ver que el 1 de marzo del 2022, básicamente adquirimos esta máquina, ¿vale? Es una cuenta 223, la cual no existe. 22. Bueno, vamos a dejarlo en la 213 por ahora. Maquinaria. Debería ser una cuenta 223. Pero ahora no me está encontrando este término, pues vamos a dejarlo en la 213, ¿de acuerdo? Pero sería la 223. Más que nada no quiero hacerlo manualmente porque me va a distorsionar la función que tiene de buscar V. ¿Sí? Entonces, ¿por qué importe? Por 500.000. Lo adquirimos por 500.000. Hay un IVA soportado del 21%. El 21% de 500.000 son 105.000. Y entonces lo llevamos contra bancos. Lo pagamos in situ. Por lo tanto, 500.000 más 105.000 son 605.000. Muy bien. No hemos acabado porque lo que nos dice es que además de la adquisición de esta máquina hay un desmantelamiento, hay un coste de desmantelamiento, vuelvo al enunciado, por valor de 10.000 euros. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la maquinaria, una vez ya esté en proceso de obsolescencia, una vez ya esté prácticamente que se tiene que tirar, habrá un coste futuro
y ese coste futuro son esos 10.000 euros. La cuestión es que esos 10.000 euros se producirán, o al menos lo creemos nosotros porque es una estimación, se producirán al cabo de 20 años. Entonces, esos 10.000 euros los tenemos que trasladar al momento presente y en efecto tendrá un valor menor. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente os voy a poner aquí algo así como desmantelamiento y vamos a hacer de forma bastante sencilla este cálculo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Yo si queréis os resuelvo la ecuación, pero sencillamente lo que tendríamos que hacer es esto. Cogemos el importe de los 10.000 y lo dividimos entre 1 más el 3%, recordad esa WACC o ese coste de capital ponderado, y lo elevamos entre 20, porque son los 20 años de vida útil de la maquinaria. Y entonces el valor presente, es decir, el valor de ahora, hoy, es de 5.536,76. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y lo vemos después. A la hora de contabilizar esto, yo tengo que contabilizar una provisión. Por un lado, incremento el valor de la máquina en 5.536,76, como hemos visto antes. Y por otro lado, creo una cuenta que se llama 143, que son provisiones por desmantelamiento, retiro, rehabilitación del inmovilizado, por el mismo valor, 5.536,76. Y entonces, cada año, y lo veremos al final del ejercicio, yo tendré que ir dotando a la cuenta 143 un gasto por actualización. Y cada año, hasta el año 20, este saldo estará en 20.000 euros. Y una vez haya llegado a ese valor, será entonces cuando tendremos que o bien regularizar esta provisión, porque esos 20.000 euros quizá no sean los correctos, perdón, esos 10.000 euros quizá no sean los correctos y a lo mejor son más, por lo tanto tenemos que hacer un ajuste, o quizá sí que correspondan. Lo más seguro es que no. Pero a día de hoy nosotros tenemos que realizar este tipo de operación, que es básicamente una provisión del desmantelamiento futuro que va a ocurrir al cabo de 20 años como consecuencia del desmantelamiento de la máquina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tendríamos nuestro ejercicio realizado. Ahora nos queda por hacer, y esto lo vamos a ver en el siguiente enunciado, la correspondiente autoliquidación de IVA del primer trimestre. Recordad, de 1 de enero hasta el 31 de enero, hasta el 31 de marzo, es cuando se produce el denominado periodo de devengo fiscal, ¿vale? Es decir, es el periodo en el que se contará el IVA, ¿vale? El cálculo del IVA desde enero hasta marzo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a liquidar el IVA? Básicamente tendríamos que coger todo el IVA, todas las cuentas 472, sumarlas y las cuentas 477 restarlo. Pero ¿qué ocurre? No me voy a adelantar mucho. De momento solo tenemos una cuenta 472, que es el IVA de las compras o el de los gastos. Pero no tenemos el IVA de las ventas o los ingresos. Por lo tanto, en este caso, nos va a salir un IVA a devolver. Fijaros, en el sumas y saldos, que lo tengo todo automatizado, si me voy a la cuenta 472 y quiero saber cuál es el IVA que tengo, me da básicamente un IVA de 168.630, ¿cierto? 168.630. Por lo tanto, este es el IVA que yo tengo que básicamente anular. Y lo que hago es lo siguiente. A 31 de marzo del 2022
cojo y le digo que la 472, recordad, tiene un saldo ¿de cuánto? Pues aquí lo tenéis. 168.630. Muy bien. 168.630. La anulo al haber y nace una nueva cuenta que es la 4700. Hacienda Pública IVA deudora, porque importen por 168.630. ¿Vale? Por lo tanto, me dice este asiento contable que la agencia tributaria nos debe 168.630. Y en efecto, si vamos al sumas y saldos, nos daremos cuenta que esta cuenta ha sido anulada. ¿De acuerdo? Y en consecuencia, hay una nueva cuenta que lo podéis ver aquí directamente. Hacéis un filtro, volvéis a filtrar y volvéis a filtrar otra vez. Le a la X y os daréis cuenta de que ha nacido una nueva cuenta que es la 4700 por valor de 168.630. Muy bien. Entonces, veremos que cada trimestre tendremos que proceder a la regularización del IVA o a la liquidación del IVA y al final de año, si nos sale un IVA a nuestro favor, vamos a solicitar la devolución y en efecto, pues la agencia tributaria tendrá un determinado plazo, que son 6 meses, para devolvernos ese IVA. Por lo tanto, seguimos y tenemos en el diario este asiento que ya hemos realizado. Y ya podríamos pasar al siguiente, que es el ejercicio número 6. ¿De acuerdo? El ejercicio número 6 básicamente nos dice, el 1 de abril del mismo año, unos operarios facturan sus honorarios por la puesta en marcha de la máquina y servicios logísticos valorados por 5.000 euros y se paga al contado. Vale. Entonces, recordad que hemos adquirido una máquina anteriormente por importe de 500.000. Y lo que queremos hacer básicamente es, vamos a incrementar el valor de esa máquina porque lo que establece el Plan General de Contabilidad es que, mientras que la máquina no se haya puesto en marcha para su correspondiente explotación, esa máquina, cualquier gasto adicional que se produzca, formará como mayor valor de la misma máquina, como mayor valor de la máquina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la cuenta 213, maquinaria, recordad que es otra cuenta, pero lo podemos hacer aquí, por importe de 5.000 euros. ¿Sí? Por lo tanto, incrementará en 5.000 euros. Y en efecto, también el IVA correspondiente, que son el 21% de 5.000, que son 1.050. Y hay una salida de cash por 6.050. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Podríamos proceder. Directamente este ejercicio ya quedaría abordado y nos vamos al siguiente, que es el número 7. El número 7 es interesante, ya implica un poco más de reto y básicamente nos dice que el 1 de mayo formalizamos un contrato de préstamo por importe de 800.000 euros con el fin de financiar un proyecto y el tipo de interés nominal es del 2,5%. Hay unas comisiones de estudio por importe de 1.000. El préstamo se devolverá en 10 años y la periodicidad será anual. Muy bien. Esto es muy interesante porque aquí se empieza a complicar bastante. Porque tendremos que calcular primero el cuadro de amortización del préstamo, la cuota del préstamo y, en efecto, vamos a tener que hacerlo a coste amortizado porque fijaros que hay unas comisiones de estudio de 1.000 euros. Pero lo vamos a ver a continuación. Yo creo que se va a ver mucho más claro. Entonces, aquí pondremos préstamo.
En un vídeo anterior os enseño a cómo formalizar un préstamo e incluso a cómo crearos vuestra propia plantilla. Vamos a poner los datos aquí. El préstamo es por importe de 800.000 euros. Ujú. Después, el tipo de interés nominal es ¿del qué? Es básicamente del 0,025%. Am, el plazo son 10 años. Hay una comisión de 1.000 euros. Y, y ya está. Y de momento con esto podríamos proceder. ¿Cómo lo haríamos? Yo lo que os recomiendo es que os hagáis un pequeño esquema, periodo, cuota, interés, amortización y capital pendiente. ¿Cuánto es el préstamo? Son 800.000. Vamos a hacerlo de tal forma que le demos un poquito más de formato. 0, 1. Vamos a hacer que nos calcule automáticamente esto. Lo rellenamos, series, tendencia, incremento de 1. Bueno, nos hemos pasado un poco, pero lo ajustamos. Damos a borrar contenido y ya está. Muy bien, y vamos a calcular la primera cuota. ¿Cómo calculamos la cuota? Pues voy a poner una función pago y la función pago básicamente nos dice ¿cuál es la tasa? 2,5%. ¿Cuál es el tiempo que va a durar el préstamo? 10 años. ¿Y cuál es el valor del préstamo que nos otorgan? 800.000. Y ya podríamos cerrar, ¿vale? Cuidado que nos lo está dando en negativo. No pasa nada, porque entonces yo esto lo multiplico por -1. Y ya está, 91.407,01. Esto, fijaros, lo voy a fijar. Esto básicamente lo arrastro y ahora calculamos. El interés a qué corresponde siempre al capital pendiente. Por lo tanto, esto multiplicado por el tipo de interés nominal. El tipo de interés nominal lo que hago es lo fijo y ya está. La amortización es básicamente la cuota menos el tipo de interés. ¿De acuerdo? Y el capital pendiente, pues es en efecto el capital pendiente menos la amortización. Si yo esto todo ahora lo arrastro, en teoría me tiene que dar que el capital pendiente en el año 10 es 0. Y en efecto. Vale. ¿Cuál es el problema aquí? El problema, chicos, es que principalmente nos está diciendo que hay una comisión de 1.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, lo que establece el Plan General de Contabilidad es que estos 1.000 euros debería formar parte de del mismo cuadro del préstamo. Entonces, cuando a nosotros el banco nos calcula el préstamo, nos lo calcula así. Nos calcula el cuadro de amortización del banco. Pero nosotros lo que queremos en realidad es un cuadro a coste amortizado. Entonces tendremos que hacer nuestro propio cálculo. Y este lo vamos a hacer del siguiente modo. Y esto veréis que es más sencillo de lo que parece. Vale. Voy a poner esto aquí. Eh, vale. Básicamente pondré... voy a copiar esto, voy a darle un formato distinto
un formato de valor. ¿Por qué pongo esto? Básicamente porque quiero que tenga en cuenta todos los decimales, ¿vale? Y entonces esto lo voy a poner en negativo porque ahora lo que vamos a hacer, chicos, es el flujo de caja. ¿Qué es esto del flujo de caja? Pues el flujo de caja es, ¿qué es lo que nos entra al inicio? Mejor dicho, entrada y aquí ponemos salidas. Estas son las salidas de caja y estas son las entradas. La entrada en realidad, ¿qué nos entra? Nos entra 800.000 menos, ¿qué? Menos la comisión, ¿verdad? Vale. ¿Y qué nos sale? Pues la cuota del préstamo que es constante. Ahora bien, nosotros tenemos que calcular la TIR, que es la tasa interna de retorno, o el TAE, también podemos llamarlo así. De hecho, si cogemos la función de la TIR y la arrastramos, nos va a dar el tipo de interés, el tipo anual efectivo. Fijaros, os explico esto de una forma más sencilla. Fijaros que el tipo de el LATIR, en este caso, difiere del tipo de interés nominal, que en este caso es del 2,5 y nosotros tenemos un 2,524. Fijaros que este es más alto que este. Y esto se produce porque nosotros, aquí dentro, le hemos dicho que hay una comisión de 1.000 euros. Por eso nos está dando que el coste financiero que está representado en este porcentaje es más alto. Ahora ya podríamos volver a calcular nuestro cuadro de préstamo, pero esta vez sería diferente porque lo vamos a hacer del siguiente modo. Aquí básicamente vamos a poner 800.000 menos qué. Vamos a poner 800.000 menos 1.000, ¿verdad? Y vamos a recalcular una cosa. Esto se va a quedar así, tal cual. No cambia absolutamente nada. Pero el tipo de interés sí que cambia. ¿De acuerdo? Porque el tipo de interés, en vez de el nominal, vamos a tener que coger el tipo de interés de la TIR. ¿De acuerdo? Y ahora sí. De hecho, si esto lo arrastramos, va a cambiar. Exacto. Fijaros, el tipo de interés aquí es de 20.000 y aquí es de 20.168. Fijaros que no es el mismo. Y esa diferencia se produce como consecuencia de que en mi cuadro interno, a coste amortizado, yo he incluido la comisión, mientras que en el cuadro de el banco no ha incluido la comisión. Fijaros cómo cambia. Y de hecho, para entender si el ejercicio lo estáis haciendo correctamente, lo único que tenéis que hacer es coger, también voy a poner aquí los totales, voy a hacer los totales aquí, y aquí hacéis un check y decís 800.000 menos 799.000 dan 1.000, que son las comisiones, ¿de acuerdo? Y este va a ser el cuadro de amortización que nosotros vamos a utilizar para nuestra contabilización del préstamo. Muy bien. Vamos allá. Entonces, para contabilizar esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos del siguiente modo. Diario. Nos está diciendo el 1 de mayo formalizamos el contrato de préstamo. Muy bien. Pues el mismo 1 de mayo del 2022 nos entra en banco ¿cuánto? Nos entra en banco, recordad, 799.000, ¿vale? Que son los 800.000 menos los 1.000 de las comisiones. Después, tenemos que contabilizar la deuda a corto plazo.
¿Cuál va a ser la deuda a corto plazo? Que la vamos a dejar en el haber. La deuda a corto plazo va a ser esta de aquí, fijaros, la del primer año, la del primer periodo, 71.238,55. ¿De acuerdo? Y después habrá una deuda a largo plazo, que es lo que vamos a pagar en los años venideros, que básicamente es la resta de esto menos esto, que son estos 727.761,45. ¿De dónde procede? Fácil. Básicamente procede de esto de aquí. El sumatorio de todas las cuotas, salvo la primera, nos da 727.761. Y con ello habríamos concluido este ejercicio. Es muy interesante y muy importante de que lo estudiemos bien, ¿de acuerdo? Porque es un tipo de casos que ocurren bastante a menudo en las empresas, ya que se financian a través de financiaciones ajenas y se ve bastante. El problema es que muchas veces no se contabiliza correctamente. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos listo esto. Y nos podríamos ir al segundo enunciado, que básicamente nos dice: el 1 de junio los socios aportan el capital resultante. Había un capital pendiente, ¿recordáis? Que era el 75% que quedaba pendiente. Entonces, fantástico, ¿cómo hacemos esto? Pues el 1 de junio del 2022 tenemos que anular la cuenta 558, que son socios pendientes de desembolso. ¿Qué quedaba? Vamos a verlo en nuestro sumas y saldos. Si no os acordáis y no queréis volver atrás, vais al sumas y saldos y decís de la 558, ¿qué es lo que queda pendiente? Pues mirad, 637.500. ¿De acuerdo? 637.500. Vamos al diario y en efecto lo anulamos. 637.500. Y básicamente en caja nos entra este valor, 637.500. Fabuloso. Y ya tenemos nuestro ejercicio, nuestro enunciado completo y podríamos seguir hacia adelante. Vale. Vamos a ver. Hacemos el siguiente. Julio. Julio. Cuidado aquí. ¿Vale? Porque el enunciado no lo dice, pero básicamente es: en marzo hemos hecho, recordad, la primera liquidación de IVA. Entonces viene abril, mayo, junio. Entonces, el 30 de junio, y esto lo pondremos aquí también a modo de entender adicionalmente qué pasa, el 30 de junio, autoliquidación IVA, segundo K, segundo trimestre, ¿verdad? Por lo tanto, volvemos a ver cómo tenemos el IVA porque lo tenemos que liquidar. Entonces, vamos a nuestros sumas y saldos. Fijaros que la cuenta 472, que es Hacienda Pública IVA soportado, tiene un saldo deudor, ¿vale? Ha nacido un saldo deudor de 1.050. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues básicamente lo anulamos. Y lo anulamos contra la 470, ¿recordáis? 30 del 6 del 2022, anulamos la 472 que había en el debe por valor de 1.050 y la llevamos contra una 4700, que es Hacienda Pública por IVA por valor de 1.050. Y ya tenemos hecha nuestra autoliquidación de IVA del segundo trimestre. Muy bien, fantástico. Ahora sí. Un caso muy típico, que es el enunciado número 9. El 1 de julio se pagan los salarios, el importe bruto asciende a 100.000, el IRPF es del 10%, la seguridad social a cargo de la empresa es del 31,1%, la cuota obrera
es del 15% y existen unos pagos en especie que reciben los empleados como consecuencia de la utilización de vehículos por importe que asciende a 1.200, que están a su vez incluidos en el bruto. Vale, esto parece bastante complicado, pero nuestra laboralista nos va a otorgar estos valores probablemente en un Excel y va a ser mucho más sencillo de ver. No obstante, si queréis, vamos a darle una profundización en una hoja aparte y lo vemos más fácil, ¿vale? Sueldos y salarios. Vamos a ver, sueldos y salarios. Vamos a ponérnoslo aquí para que lo veamos más fácil. Mejor lo ponemos en un cuadro de texto y así lo vemos. Vale, lo vamos a hacer más grande. Entonces, sueldos y salarios. Importe por valor de 100.000 euros. Recordad, 1.200 euros que están excluidos en el bruto. Por lo tanto, son 100.000. ¿Vale? Será sueldos y salarios brutos. Nos dice que el IRPF, las retenciones son del 10%. Por lo tanto, el 10% de 100.000, ¿cuánto es? 10.000. Nos dicen que a cargo de la empresa, seguridad social. La seguridad social a cargo de la empresa asciende a esto multiplicado por 0,311, que básicamente es 31.100. Cuota obrera del 15%, que es la seguridad social a cargo del trabajador, que paga la empresa pero que se lo descuenta de su nómina. Es un concepto que hay que tener muy claro, que se llama pago delegado. Y esto lo vamos a ver muy rápidamente. Básicamente sobre el bruto hay una cuota obrera, que en este caso es del 15%, obviamente es ficticio. Y luego hay un pago en especie por importe de 1.200. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos todo a nuestra disposición para abordar el ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo haríamos esto? Ya tenemos los importes aquí. Básicamente en el diario pongo la fecha en la que quiero contabilizarlo. ¿Qué fecha era? El 1 de julio. El 1 de julio contabilizo los sueldos, que son 100.000. Contabilizo el gasto, en este caso de seguridad social a cargo de la empresa, son 31.100. Contabilizo las retenciones, que es la 475.1, por valor de 10.000. Contabilizo la seguridad social que la empresa paga, que básicamente es 46.100. Y como os decía aquí, es el sumatorio de la seguridad social a cargo de la empresa y el cargo del trabajador, que son 46.100. ¿Vale? Y finalmente ponemos las 755, que son ingresos por servicios al personal, que es la retribución en especie, la llevamos al haber por valor de 1.200, y el neto, que básicamente es la diferencia de haber sumado el sumatorio de el sueldo y los seguros sociales a cargo de la empresa, menos las retenciones, menos la seguridad social y menos los ingresos por servicios al personal. Y nos queda un neto de 73.800, que es básicamente lo que vamos a pagar a los trabajadores. Si lo pagamos en el mismo día, la 465 va a desaparecer por valor de 73.800
y la pagamos contra bancos por importe de 73.800. Vale, ya tendríamos este ejercicio resuelto. Seguimos. Ya sé que se está haciendo duro, pero es un ciclo contable y suelen ser largos, pero como veis, a medida de lo posible, estamos, por un lado, resolviendo el ejercicio con sus correspondientes explicaciones y entendiendo mejor la mecánica contable del ejercicio, ¿no? O del enunciado. Entonces, el ejercicio número 10. El 1 de agosto los socios necesitan una mayor financiación propia y un nuevo inversor aporta una cantidad de 2 millones de euros. Se sabe que el precio de la transacción es de 4 euros, el valor nominal de cada acción es de 1 euro, que suele ser de 1 euro, y la operación se realiza el mismo día. Vale, esto es importante de entender porque lo vamos a ver a continuación. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Esta ampliación de capital la vamos a ver en el siguiente asiento. Fijaros, nos han dicho que el 1 de agosto, 1 de agosto del 2022, al parecer un inversor pone 2 millones de euros, ¿de acuerdo? Entonces, hay un capital y además hay una prima de emisión. Claro, el capital siempre va a ser 1 euro, lo hemos visto. 1 euro porque es el valor nominal. Y la prima es la diferencia del precio de transacción. ¿Cuál era el precio de transacción? Eran 4 euros. Por lo tanto, 4 menos 1, 4 es el valor de transacción y 1 euro es el valor nominal. 4 menos 1 es igual a 3. Por lo tanto, esos 3 euros se corresponden a prima de emisión. Y el euro restante es capital. Vale. Sé que es un concepto un poco abstracto, pero básicamente sería, hemos dicho que 1 euro de los 4 es capital. Por lo tanto, el 25%, una cuarta parte de los 2 millones es capital y el resto, que son los 1.500.000, es prima de emisión. Entonces, se puede entender como prima de emisión como el coste que paga el accionista al entrar como nuevo accionista. Es decir, como la sociedad ya ha evolucionado, ya ha tenido un cierto resultado, ya ha tenido unos ciertos movimientos, obviamente el valor nominal ya no es 1, sigue siendo 1, pero el valor de transacción parece ser que está en 4. Por lo tanto, se paga una prima de emisión diferencial, que en este caso es de 3, y hace que esto sea un coste de entrada para la empresa, para ese accionista. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Ya hemos avanzado muchísimo. Estamos prácticamente acabando. El 1 de agosto ya lo tenemos. Ya podríamos hacer 1 de septiembre. Vale, 1 de septiembre nos vamos otra vez al enunciado. Aquí está. El 1 de septiembre se realiza la compra de 10 toneladas de uva valoradas en 100.000 euros masiva. Muy bien. Existen unos envases y embalajes a devolver por importe de 10.000 euros más IVA. La operación se paga al contado. Y luego nos dice que 30 días después se devuelve el 50% de los envases. Vale, pues muy rápido. Ok. En septiembre, básicamente nos está diciendo que se compran unas materias primas, una uva, que es compra de materias primas, por valor de 100.000. Hay un IVA soportado por valor de
el 21% de 100.000 que son, perdón, en este caso la uva vamos a considerarla, ok, ¿cómo podemos considerarla? 4%, 4% de IVA, va, vamos a considerar que es un 4% de IVA y el envase y embalaje a devolver va a ser del 21%, vale. Entonces, compra de materias primas, unas 601 por valor de 100.000, 406 por valor de, hemos dicho 10.000, el IVA 472 que va a ser el 4% de 100.000 y luego el 21% de 10.000 que son 6.100 y finalmente lo llevamos contra una cuenta de proveedores por importe de, que es la totalidad de lo que hay en el debe, por valor de 116.000. Fantástico. Entonces, importante. Transcurren, han dicho que, ¿qué pasa? Que transcurren 30 días después y se devuelve el 50% de los envases y se paga la totalidad de la factura. Vale. Fijaros que aquí hay una cuenta 406 por importe de 10.000. Se supone que estos envases se han otorgado del proveedor y hay una parte que quizás se devuelve y la otra parte nos la vamos a quedar. Ya sea porque se han roto o ya sea porque sencillamente nos queremos quedar con las botellas, con los envases. Por lo tanto, ¿cómo hacemos esto? El 50% se devuelve. Dice aquí 30 días después, pero vamos a decir que esto es a 1 del 9 y esto es a 30 del 9 del 2022. Se devuelve el 50%. Por lo tanto, la 406, el 50% de 10.000 son 5.000. Una parte del IVA, a su vez, se va a neutralizar. En vez de estar en el debe, pasa al haber. Por lo tanto, el 21% de 5.000 son 1.050. Y básicamente la cuenta 400 por importe de 6.050, que es el sumatorio de los 5.000 más los 1.050. Ok, y nos dice que el 50% restante nos lo quedamos. Nos lo quedamos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si el 50% nos lo quedamos, va a significar que tenemos que anular la cuenta 406. Fijaros que la cuenta 406 en realidad 10.000 menos 5.000 son 5.000. Sigue teniendo saldo. Entonces lo único que hacemos es cuenta 406 por valor de 5.000, la anulamos y metemos una 601 porque nos estamos quedando con ese material. Vamos a poner una 602, que son otros aprovisionamientos, por valor de 5.000. Nace un coste real y a su vez porque nos estamos quedando esta parte de los envases. Si os fijáis, la cuenta 406 ha quedado cerrada. Lo podéis ver perfectamente en el sumas y saldos. De hecho, el sumas y saldos lo tenemos que volver a verificar porque ahora vamos a hacer la liquidación del tercer trimestre. Importante. Fijaros, la 406 envases y embalajes ha quedado a cero porque la hemos regularizado y ahora lo que sí que tenemos que regularizar es la cuenta 472. Ha quedado ahí 5.050 y básicamente hacemos la regularización del tercer trimestre. Hacemos exactamente lo mismo, como solo tenemos IVA soportado y no IVA repercutido, a 30 del 09 del 2022, lo único que nosotros vamos a hacer es la 472, la anulamos por 5.050 y la llevamos contra la 470, ¿vale? Que son 5.050 también. Compruebo que lo estoy haciendo bien. Eran 5.050, 5.050,
Sí, ¿no? 5.050. Exacto, ahora el importe ha quedado a cero. Por lo tanto, podría continuar con mi ejercicio. Muy bien, ya tengo realizada mi regularización de IVA a su vez. Ya he hecho el tema de los envases y ahora podría abordar el siguiente enunciado que sería el 13 y ya estamos a punto de finalizar. Muchísimas gracias por quedaros conmigo. Sé que es relativamente tedioso, pero a su vez es interesante es cómo se va resolviendo este tipo de enunciados. Fijaros, a 20 de octubre se realiza una autoliquidaciones del tercer trimestre, tanto del IVA como del IRPF. Muy bien, hemos hecho la del IVA, ahora falta la del IRPF. Vamos a ver si en efecto ha quedado algún IRPF pendiente. Ok, el IRPF en realidad se paga del tercer trimestre los 20 días posteriores. Esto es a 20 de octubre del 2022. 475,1. Vamos a tener que anularla. ¿Cómo lo vemos? Vamos al sumas y saldos. Observamos que la 475,1, ¿qué saldo tiene? Tiene un saldo acreedor de 10.000, por lo tanto vamos a tener que anularla, ya que vamos a pagar 10.000. Anulamos la cuenta 475,1 por valor de 10.000. Hay una salida de caja por ese importe y ya tendríamos nuestro enunciado correctamente abordado. Muy bien, y ahora podríamos hacer el siguiente, que es el 14, que nos dice, recordad, esto lo tengo en la descripción del vídeo, así que podéis consultarlo cuando queráis y realizar los ejercicios conmigo. Podéis sencillamente escuchar este vídeo teniendo los archivos descargados y de forma simultánea realizarlo juntos. El 1 de noviembre se adquieren acciones del IBEX 35 por importe de 5.000 euros. El precio de la acción es de 10 euros y existen 500 acciones en cartera. Fantástico. Ahora veréis que vamos a hacer una inversión a corto plazo. Va a ser un activo. Y a 31 de diciembre vamos a tener muy en cuenta cuál ha sido la variación de esas acciones, porque entonces tendremos que hacer una variación en el pérdidas y ganancias. Si la acción es superior, habrá una ganancia. Si la acción es inferior a su valor de compra, habrá una pérdida. Entonces, muy rápidamente. Ok, hemos hecho la adquisición de unas acciones. Lo hemos hecho ¿a qué día? Lo hemos hecho a 1 de noviembre. Por lo tanto, 1 de noviembre del 2022, adquirimos acciones, que es una 540, inversiones financieras temporales e instrumentos del patrimonio, y lo llevamos contra es una cuenta de debe, 5.000, porque son, ¿cuánto era? Recordad que eran 5.000 euros, porque son 10 euros por 500 acciones. Y por lo tanto la adquirimos a través del banco por valor de 5.000. Muy bien, ya lo tendríamos listo y podríamos seguir con el siguiente enunciado, que va a ser el último, y ya pasaríamos a los ajustes extracontables. En diciembre se formaliza un seguro de responsabilidad civil con una durabilidad de 3 años. El importe asciende a 3.500 euros. Vamos a decir que es a 1 de diciembre del 2022. ¿Ok? Aquí hay un caso muy peculiar y por favor prestad mucha atención. Fijaros que en realidad nos está diciendo el enunciado que el seguro que se está formalizando es de 3 años, ¿vale? Y lo estamos adquiriendo, ¿cuándo? En diciembre. Por lo tanto, ¿vamos a tener que realmente depositar todo el gasto en el ejercicio 2022? La respuesta es no. Únicamente corresponderá de gasto del ejercicio 2022
la parte proporcional del gasto de los 3.500 euros durante el mes de diciembre, que es cuando se formaliza el seguro. Por lo tanto, tenemos que ajustar este gasto, ya que únicamente de gastos disfrutaríamos de un único mes. Lo restante se periodificará para meses posteriores, es decir, para años posteriores, y veremos el ajuste correspondiente en la contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Seguros, prima de seguros que es una 625 por importe de 3.500 y lo llevamos contra bancos. Recordad, los seguros no llevan IVA, por lo tanto, fuera. Y ya lo tendríamos correctamente contabilizado, pero no hemos acabado porque tenemos que hacer el ajuste de la periodificación que os comentaba. Muy bien, está todo cuadrado. Ya tendríamos nuestro ciclo contable prácticamente realizado, ¿vale? Al menos a nivel de asientos, y ya quedaría hacer únicamente los ajustes. Entonces, ajustemos. Muy bien, procede con las amortizaciones de los activos que correspondan y adjunta las correspondientes tablas de amortización, realiza la reclasificación de todos los débitos y créditos por haber, dota los gastos financieros actualizando el valor de desmantelamiento y adjunta la tabla financiera correspondiente, que es lo que hemos hecho antes, eso del valor actual, y paga las cuotas anuales de los préstamos. La cotización de la cartera de las acciones se sitúa a 31 de diciembre en 9.600 y antes estaba a 10.000, por lo tanto habrá que hacer un ajuste y realiza la periodificación y ajustes del gasto de la prima de seguro. Muy bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Para proceder con las amortizaciones, ¿cómo lo vamos a hacer? Si queréis lo hacemos por separado. Amortizaciones. El tema de las amortizaciones lo tenemos que ver del siguiente modo, porque realmente recordad que tenemos dos amortizaciones que realizar. Una, porque hemos adquirido al inicio del ciclo contable, hemos aportado unos vehículos, ¿sí? Y también hemos adquirido una maquinaria, unas construcciones. ¿De acuerdo? Y hay una maquinaria. Lo que pasa es que esa maquinaria no está puesta en marcha, por lo tanto no la vamos a amortizar. No la vamos a amortizar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero de todo, vamos a recordar qué valor tenía todos nuestros inmovilizados. Si queréis, nos vamos al sumas y saldos y lo vemos. De nuestros inmovilizados tenemos varios. Si queréis, los cogemos. ¿Ok? Y los ponemos aquí, en amortizaciones. Vale. Tenemos 180.000, 120.000, 510.360 y 536,76 y 50.000. Vale. Vamos a decir amortiza. Para el terreno. No, el terreno no amortiza. ¿Por qué? Por lo que os mencionaba, el terreno siempre se revaloriza y se considera un bien perenne en el tiempo. Construcciones. ¿Se amortiza? Sí. Vida útil. Vale. Lo vemos después. Construcciones sí, maquinaria no, porque no está puesta en marcha. Aún se tiene que acabar de mecanizar. Elementos de transporte, sí. Ahora sí, vamos a establecer la vida útil y fecha de adquisición. Pues lo tenéis todo en el enunciado. El terreno no hay vida útil porque es perenne.
Construcciones. El tema de las construcciones lo hemos visto anteriormente en el enunciado, pero básicamente son 50 años. Para la maquinaria, nada, de momento, porque no están puestos en marcha. Y para los elementos de transporte, hemos dicho que son 20 años. Entonces, ¿cómo procedemos la fecha de adquisición? La fecha de adquisición vamos a suponer que es... vamos a suponer que es 0, vale. Vamos a suponer que es a 1 del 2022 para simplificar los cálculos. Es decir, la adquisición, digamos que la amortización va a durar todo el año y vamos a calcularla del siguiente modo. La amortización es el valor de adquisición del inmovilizado dividido entre la vida útil del inmovilizado. Y este sería el valor que tenemos que proyectar como amortización. 2.400 para las construcciones y 2.500 para los elementos de transporte. Entonces, en el libro diario, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a decir que cuenta 681, que es la amortización del inmovilizado material, de las construcciones, por importe de 2.400, que es la consecuencia de haber dividido 120.000 partido entre 50, y lo llevamos contra una 2.811. Fijaros, amortización acumulada de construcciones por importe de 2.400. Y año tras año, si no se produce ningún tipo de deterioro o corrección del valor, vamos a tener que hacer el mismo asiento contable. Para el tema de la amortización de los vehículos, lo mismo, 681. Recordad, el precio de adquisición fueron 50.000 partido entre 20, que es la vida útil, nos da 2.500. Y lo llevamos contra la cuenta 281.8, que es amortización acumulada de elementos de transporte, 2.500. Muy bien, pues ya tendríamos nuestras amortizaciones correctamente realizadas. Muy bien. Seguidamente, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que, además de realizar las amortizaciones, vamos a tener que realizar la reclasificación de todos los créditos y débitos. Recordad que nos quedaba el tema de el préstamo. El préstamo habrá que pagarlo, ¿sí? Este importe de aquí hay que pagarlo. Recordad que aún no está pagado. En ese sentido, yo primero voy a pagarlo y voy a tener que reclasificar la deuda del largo al corto plazo del segundo año. ¿Por qué? Porque para el segundo año voy a tener que sufragar esta cuota de 73.036,76, básicamente. Por eso tengo que hacer esa reclasificación del largo al corto plazo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo contabilizamos esto? Básicamente, a 31 del 12 del 2022 voy a contabilizar la primera cuota. ¿Cómo contabilizo la primera cuota? 620, deudas a corto plazo. ¿Por qué importe? Si queréis, lo vemos. Nos vamos al préstamo, en el debe, y cogemos este valor de aquí, 71.238,55. Vale. ¿Cuál es el tipo de interés? Pues la cuenta 662,3. ¿Qué importe? Volvemos al préstamo. Y el importe básicamente es el interés de la primera cuota. Lo tenemos. ¿Qué importe exacto voy a tener que pagar? Pues el sumatorio de estos dos conceptos. ¿Sí?
45.000. Pero ¿qué pasa? Que nos da 91.407,01, que es lo mismo que decir, irme la primera cuota del préstamo, 91.407,01. Cuadrado. ¿Qué ocurre? Que ahora la cuenta 520 ha quedado a cero, pero yo tengo que tener un importe en la cuenta 520, porque el año siguiente voy a tener que afrontar la deuda a corto plazo. Entonces, ¿cuál será el siguiente asiento? Cuenta 570 y la cuenta 520. La cuenta 520 se va a reclasificar nuevamente porque yo el año que viene voy a tener que afrontar un nuevo valor que es el de 73.036,76 euros. Y básicamente lo reclasificó 73.036,76. ¿De acuerdo? 73.036,76 y 73.036,76. Vale, cuadrado. Ahora sí. Ahora que tenemos cuadrado este préstamo, esta reclasificación, puedo seguir avanzando con mis ajustes. ¿Cuál es mi siguiente ajuste a realizar? Pues dota los gastos financieros actualizando el valor del desmantelamiento y el valor de la tabla financiera correspondiente. Vale, recordad una cosa. Si nos vamos aquí al desmantelamiento, ¿os acordáis que hemos dicho que había un coste de desmantelamiento futuro de 10.000 euros al cabo de 20 años, pero que teníamos que llevarlo al momento presente y por lo tanto nos daba 5.536,76? Bien, ahora hay que actualizar este valor de aquí. Y entonces lo podemos hacer del siguiente modo. Podemos poner periodo, podemos poner actualización y podemos poner la provisión, que es la cuenta 143. ¿Sí? Claro, la cuenta 500, esta cuenta 143 es el resultado de haber sumado o el resultado de haber calculado 10.000 partido entre 1 más 0,03 elevado a 20. ¿Cierto? Exacto. Pero claro, año tras año, 0, 1, 2 y así consecutivamente, yo voy a tener que calcular una serie de intereses financieros porque tengo que ir actualizando esta provisión. Entonces, esto, básicamente yo lo multiplicaré por 0,03. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es ir sumando. Si yo esto lo arrastro, fijaros lo que va a pasar. 18, 19, 20. Ahora, ya está. 2, 3, 4, 17, 18, 19 y 20. Esto es el cuadro que os comentaba de actualización de la provisión. ¿Sí? Esto es básicamente, hemos hecho el valor actual de los 10.000 partido entre 1 más 0,03 elevado a 20. Nos ha dado el valor actual de los 5.536,73 y yo cada año al final del ejercicio tengo que ir dotando a la cuenta 143, que fijaros que va cogiendo un saldo mayor, el valor de la actualización. Para el primer año, 166,10. ¿Cómo contabilizo esto? Básicamente yo me iría mi diario y a 31 del 12
2022, cogería la cuenta 660 y cogería el valor de los 166,10 que os he enseñado anteriormente e incrementaría la cuenta 143, muy importante. Esta cuenta 143 va a ir actualizándose año tras año hasta alcanzar el saldo de los 10.000 euros. Por lo tanto, muy importante entender esto. ¿Ok? Finalmente, ¿qué más nos queda? Estamos a punto de finalizar. Gracias a todos por quedaros hasta aquí. Lo cierto, estamos haciendo un muy gran trabajo. Entonces, la cuota de los préstamos y los gastos financieros ya los hemos dotado. Finalmente nos queda anular las cuentas del grupo 8 y 9 y hacer el tema de la periodificación. Muy bien. ¿Qué es esto de anular las cuentas del grupo 8 y 9? ¿Recordáis aquí que habíamos recibido una subvención de capital como consecuencia de que estábamos adquiriendo una máquina por importe de 500.000 euros? Pues esta cuenta del grupo 8 y 9, en concreto de momento del grupo 9, tiene que, al final del ejercicio, como establece el Plan General de Contabilidad Español, se tiene que anular. ¿Cómo anulamos esta cuenta? Esta cuenta la podemos anular del siguiente modo. Lo primero es que a 31 del 12 se va a producir una diferencia temporaria. Vamos a aplicar el 25% como tipo de interés, como tipo impositivo del impuesto a sociedades. 25% sobre los 500.000. Entonces, el primer asiento que tendría que realizar yo sería 31 del 12 del 2022. Sí, 8301 se crea un impuesto diferido por valor de 125.000, que es el 25% de 500.000, y lo llevo contra una 572. ¿Por qué ha nacido una cuenta del grupo 9? Al nacer una cuenta del grupo 9, al existir un incremento patrimonial, lo llevamos contra una 479 por valor de 125.000. ¿De acuerdo? Ahora bien, recordad, os he dicho que la cuenta del grupo 8 y 9 se tiene que anular. ¿Sí? Ahora entenderéis el por qué. Entenderéis porque la 940, que tenía un saldo de 500.000, en el haber la anulamos contra el debe. Anulamos, a su vez, en la cuenta 8301 por importe de 125.000. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues nos queda la cuenta 130, subvenciones oficiales de capital, que es la diferencia de decir 500.000 menos 125.000. El resultado son 375.000. Por eso fijaros que las cuentas del grupo 8 y 9 han quedado cerradas y en esencia lo que ha ocurrido es que se han llevado contra la cuenta 130, que son subvenciones oficiales de capital. Lo comprobamos en el sumas y saldos. Vamos a hacer un filtro, una criba. De nuevo, vamos a marcar únicamente los que tienen X, porque solo queremos ver los que haya rellenado. Comprobamos. Cuenta 940 ha quedado cerrada. Cuenta, ¿qué más cuentas? Cuenta del grupo 8. A ver si ha quedado cerrada. Todo ha quedado cerrado, en efecto. Cuenta del grupo 8 también ha quedado cerrado. Fantástico. Todo perfecto. Muy bien, pues lo tendríamos todo cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué falta? Falta la periodificación. Vamos, volvemos aquí. Falta el tema de la periodificación y la cotización a la seguridad social. Ahí, la cotización de las acciones, disculpad.
Vale. Bueno, vamos a hacer primero la cotización de la cartera. Recordad que nosotros habíamos adquirido unas acciones por valor de 10.000 y resulta que ahora están a 9.600. La diferencia de los 400 va a ser una pérdida en el balance de pérdidas y ganancias porque el valor de las acciones es menor. ¿De acuerdo? En este sentido, eh, vamos a hacerlo, pero antes de hacer el tema antes de hacer el tema de la periodificación, en el ejercicio de las cuentas del grupo 8 y 9, en realidad no hemos acabado, ¿vale? No hemos acabado, ¿por qué? Porque también tenemos que transferir la subvención a ingresos. Me explico. Nosotros habíamos adquirido una subvención que nos había otorgado el Estado, ¿vale? La administración pública, para financiar una máquina por valor de 500.000. Entonces, de forma paulatina, nosotros, ¿aquí qué ha pasado? Como la hemos recibido por valor de 500.000 y lo hemos llevado contra una cuenta 940, después la hemos anulado, se ha producido un impuesto diferido y en consecuencia ha ido a la cuenta 130, ¿verdad? Muy bien, pero eso no es todo, porque después esta subvención de forma paulatina nos va a generar un ingreso. En realidad nos ha generado un ingreso de 500.000 euros. El problema es que nosotros este ingreso lo vamos a transferir con carácter paulatino y sistemático. ¿Y cómo hacemos esto? Pues básicamente cuenta 840. Transferencia de subvenciones oficiales de capital. ¿Por qué importe? Por importe de 25.000 euros. ¿Por qué por importe de 25.000 euros? Porque nos dicen, si nos vamos aquí, y esto va a ser importante de entender, básicamente porque nosotros cuando adquirimos la máquina, que lo pone por aquí, una subvención aquí. Fijaros que la vida útil de la máquina es de 20 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 500.000 partido entre 20, ¿cuánto nos da? Pues básicamente nos dan estos 25.000 euros, ¿de acuerdo? Ahora sí. ¿Contra qué cuenta? Contra una 746. Subvenciones, donaciones de capital. Vale, esta es la cuenta del ingreso que os decía, con carácter paulatino y de forma sistemática. Vamos a ir haciendo esta operación año tras año. Esos 25.000 euros se van sumando a la cuenta de pérdidas y ganancias y nos estará dando un incremento de los ingresos por este importe, por valor de 25.000. Posteriormente, volvemos a lo mismo. No podemos tener cuentas del grupo 8 y 9 activas, las tenemos que anular. Pero antes de esto, cuenta 479 y cuenta 8301, que es el impuesto diferido. Ahora, paulatinamente, la cuenta 479 se va a ir anulando. Fijaros que aquí la 479 estaba en el haber, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la vamos a ir poniendo en el debe y cada año se va a ir anulando poco a poco. ¿Por qué importe? Pues por importe del 25% de 25.000. 6.250, ¿de acuerdo? 6.250, fantástico. Ahora anulamos todas las cuentas del grupo 8 y 9 y lo hacemos del siguiente modo. 8301, ¿por qué importe? Por importe de 6.250. ¿Qué anulamos? La 840. ¿Sí? ¿Por qué importa? Por valor de 25.000. ¿Qué nos queda? Cuenta número 130.
la diferencia entre los 25.000 y los 6.250. ¿Qué importe? 18.750. Nos ha cuadrado, ¿verdad? Fijaros que la 130, que ha nacido por importe de 375.000, que es la diferencia de los 500.000 y los 125.000, con carácter sistemático, tras hacer estas cuentas del grupo 8 y 9, se irá reduciendo, siempre por valor de 18.750. Por lo tanto, estos enunciados, estos asientos contables, vamos a tener que realizarlos siempre igual, en términos generales. Cada año se va a repetir el mismo asiento, hasta que la cuenta 130 tenga un saldo cero, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿qué nos quedaba? La diferencia de la cotización. Recordad, yo tenía una inversión, unas acciones, por importe de 10.000, ahora parece que son menos y por lo tanto tengo que hacer una anulación. ¿Cuánto hay que hacer el ajuste? Ok, el ajuste es mis acciones. Ahora son a 9.600 y antes estaban a 5.000, por lo tanto 4.600. 572, perdonad, 760. Entonces, ¿hay un decremento de mis acciones o hay un incremento de mis acciones? Hay un incremento, disculpad, en este caso, es de 4.600. Y hay una cuenta de ingreso por valor de 4.600. Muy bien. Ya cuando llega al final del ejercicio, casi que no te queda energías para seguir continuando, pero estamos a punto de finalizar. Porque nos quedaría el último enunciado, que es la periodificación del gasto. ¿Vale? ¿Cuál es la periodificación del gasto? La periodificación del gasto es que nosotros habíamos tenido un gasto de seguros sociales, que lo tenemos por aquí, un poco más hacia abajo, aquí. Hemos dicho de 3.500, ¿de acuerdo? Pero lo hemos adquirido, o sea, este seguro social o esta prima de seguro, nosotros la adquirimos el 1 de diciembre de 2022 y nos dice que tiene una periodicidad de 3 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, básicamente? Lo que tenemos que hacer es, si queréis os lo dejo directamente anotado, los 3.500 los multiplico por 11 meses, que son los 11 meses que no se han disfrutado, y lo parto entre 12. Y tengo la proporcionalidad, que son los 3.208,33. Por lo tanto, 3.500 menos 3.208,33, el gasto real que a mí me supondrá, perdonad, 3.500 menos 3.208,33, el gasto real va a ser de 291,67, que va a ser el gasto de diciembre. Gasto de diciembre periodificado. ¿De acuerdo? Pero yo tendré que ajustarlo por valor de 3.208,33, que va a ser el gasto que se va a reducir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo en mi diario, básicamente, lo voy a dejar por 480, vale, que son gastos anticipados, porque importe, pues 3.208,33, y reduzco mi gasto, que es la prima de seguros, por valor de 3.208,33. Y ya tengo mi ejercicio completamente finalizado. Después me podría ir a mis sumas y saldos, vuelvo a realizar el filtro que os comentaba anteriormente y de esta forma ya puedo, en efecto, tener mis sumas y saldos correctamente puestos. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho este ejercicio.
Lo cierto es que ha sido muy largo, pero muy práctico. Y tened en cuenta que tenéis en mi otro vídeo cómo crear un sistema de contabilidad para que podáis optimizar estos procesos y conmigo vamos a ir realizando ejercicios de contabilidad financiera un poco más avanzados e incluso más básicos. Así que os veo en mi próximo vídeo. Un saludo.